Hola, buenas noches. En esta parte voy a realizar la presentación del laboratorio. Bueno, antes de realizar los cálculos y utilizar las fórmulas necesarias, voy a explicar algunos puntos y conceptos que estamos utilizando y que por obligación debemos de conocer. Ya que debemos de saber lo que estamos realizando, además de lo que tratamos de hallar y el por qué lo hacemos. Los puntos son los siguientes. ¿Qué es un fluido? ¿Qué es la viscosidad? Objetivos del laboratorio, importancia de la viscosidad, materiales y equipo. Bueno, primero recordemos qué es un fluido, ¿no? Un fluido es toda sustancia que puede fluir, es decir, que no tiene forma fija, como lo son los líquidos y los gases. Luego, ¿qué es la viscosidad? Bueno, la viscosidad es una medida de resistencia de un fluido. Para entender mejor, mide la resistencia que ofrece un fluido al movimiento o al fluir. Bueno, como ejemplo, los fluidos de baja viscosidad, como el agua, fluyen fácilmente. En cambio, los fluidos de alta viscosidad, como la miel o el aceite, fluyen con menos facilidad. Objetivos del laboratorio. Bueno, el objetivo de este laboratorio, ¿no?, es calcular la viscosidad de un fluido y entender cómo esta propiedad influye en su comportamiento. Con los ensayos buscamos aprender el principio de funcionamiento de los equipos que permiten medir la viscosidad. En este caso utilizamos el viscosímetro. Luego observar cómo la temperatura y otros factores pueden influir en la viscosidad y comparar resultados experimentales con valores teóricos. Importancia de la viscosidad. La viscosidad es fundamental en la ingeniería, ¿no?, porque influye en procesos como el bombeo de líquido, el diseño de tuberías, el transporte de petróleo, el funcionamiento de lubricantes e incluso en la industria alimentaria, ¿no? Bueno, y como último punto, los materiales y equipos utilizados fueron el termómetro para fluidos, el cronómetro para medir el tiempo del descenso de la esfera, el calibrador de Vernier y el viscosímetro. Después de haber explicado la importancia de la viscosidad, conoceremos más acerca del ensayo que vamos a realizar dentro del laboratorio. El ensayo del viscosímetro consiste en utilizar un cuerpo, en este caso uno en forma de esfera, que se soltará de manera controlada dentro del viscosímetro. Este, a su vez, se encuentra lleno del fluido del cual queremos conocer su viscosidad. Entonces, dentro del ensayo lo que se medirá es el tiempo que se demora el cuerpo en recorrer una distancia de 1 metro. Para este ejercicio lo que hemos utilizado han sido dos fluidos, uno de glicerina y otro de agua. Antes de realizar el ensayo, mediremos el diámetro de la esfera y consultaremos de qué material se encuentra compuesto para poder conocer su densidad. También utilizaremos lo que vendría a ser el termómetro para conocer la temperatura exacta a la que se encuentre, debido a la relación entre temperatura y viscosidad, donde a mayor temperatura, menor viscosidad y menor temperatura, mayor es la viscosidad. Entonces, esto nos permitirá conocer a qué condiciones se encuentra el fluido con respecto a su densidad. Al entender cómo se realiza el ensayo, lo que se propone dentro del laboratorio es utilizar 5 especímenes, 2 para la prueba con el fluido de la glicerina y 3 para la prueba con el fluido del agua. Entonces, teniendo eso en cuenta, realizamos la toma de mediciones acerca de tiempos y velocidades que se obtienen cada uno y lo llenamos en la tabla respectiva. Dentro del trabajo de gabinete, calcularemos lo que viene a ser el valor de la viscosidad dinámico absoluta, que se refiere a la resistencia que tiene un fluido al movimiento. Físicamente, ya vimos de que el agua es mucho más fluida que la glicerina, debido a la velocidad con la que podía descender la esfera. Entonces, ahora lo que nos toca es calcularlo teóricamente. También hallaremos la viscosidad cinemática o cinética, que se refiere a la resistencia que tiene un fluido a desplazarse cuando se encuentra bajo influencia de la fuerza de la gravedad, y se expresa como viscosidad dinámica entre la densidad del fluido. Podemos determinar la fuerza de arrastre, que son las fuerzas que se ejercen a raíz de las propiedades del fluido, al momento de que un cuerpo se desplaza dentro de este. Se encuentra dado por el radio del cuerpo, la viscosidad del fluido y la velocidad relativa del cuerpo con respecto al fluido, también conocida como velocidad terminal.
Dentro de las propiedades que podemos determinar de un fluido es su forma de fluir, pudiendo ser laminar o turbulento. Esta característica viene dada por el valor del número de Reynolds, que es un valor dimensional que relaciona las fuerzas inerciales con las fuerzas viscosas. Un alto número de Reynolds indica que la corriente es turbulenta, mientras que uno bajo indica que la corriente es laminar. Gracias al número de Reynolds podemos hallar el coeficiente de arrastre, que es un valor que establece el arrastre que tiene una forma con respecto a su área frontal cuando se desplaza a través de un fluido. De la misma forma, un coeficiente alto indica que no se podrá desplazar o no se podrá arrastrar con la misma facilidad si tuviera un coeficiente bajo. Este coeficiente viene directamente relacionado con el número de Reynolds, donde según el valor que hayamos obtenido se utilizará una fórmula diferente para poder determinar su valor. Bueno, ante todo, muy buenas noches. Primero la educación. Ante todo, muy buenas noches. Primero la educación. Los resultados obtenidos. Para los entregables tenemos completar la tabla número 3, la viscosidad cinética del fluido, la fuerza de arrastre, el número de Reynolds y el coeficiente de Reynolds. El coeficiente de arrastre, tenemos el cuadro de la glicerina, en este caso que ha sido el ensayo, el tiempo de arrastre, donde la primera toma ha sido de 83. Y para el agua hemos tenido 2 segundos, 1.93 segundos y 1.91. Para hallar la velocidad tenemos que utilizar la fórmula de la distancia entre tiempos, que en este caso la distancia ha sido de 1 metro que hemos medido con la wincha de tubo, de donde va a recorrer la esfera, ¿no? Para ello tenemos también la densidad de la glicerina, que es de 1260 kilogramos sobre metro cúbico, la densidad de la esfera de 7850 kilogramos sobre metro cúbico y la densidad del agua, que es de 1000. En este caso, obtener la velocidad promedio de la glicerina, en este caso sería la suma de los 2 entre 2, y para el agua sería la suma de los 3 entre 3. Esto nos va a servir ahorita para hallar el coeficiente dinámico. Bueno, en la viscosidad cinemática tenemos que es igual el coeficiente dinámico sobre la densidad de la glicerina o del agua en este caso. Como les comentaba, tenemos que utilizar la velocidad promedio de ambos, ¿no? De la glicerina y del agua. Reemplazando los valores, solamente tenemos que en la glicerina tenemos de 7.51375 pascales y del agua tenemos de 0.1816 pascales. Ahora, teniendo los valores del coeficiente dinámico, podemos reemplazar en la viscosidad cinemática, donde tenemos el valor de 7.5137 sobre 1260, que es el valor de la densidad de la glicerina, dándonos un valor de 0.00596, ¿no? Igual para el agua, que nos da 1.816 por eso la menos 4. Ahora, para el número de Reynolds, igual, solamente vamos a reemplazar las fórmulas, donde en este caso sería la ds, que es la dimensión de la esfera, perdón, y sobre el coeficiente dinámico, que ya tenemos todos los valores. Estos valores los vamos a utilizar ahorita para el arrastre. En la fuerza de arrastre vamos a utilizar la fórmula que es igual a 6pi por radio por la velocidad promedio por el coeficiente dinámico. Vamos a reemplazar los valores igual, pero en este caso nos tiene que arrojar un valor en newtons, dándonos un valor en la glicerina de 0.0042 newtons. Para el agua 0.0044 newtons. Bueno, Reynolds en este caso, como les comentaba, vamos a ver si es menor de 0.2 o mayor a 0.2. En este caso tenemos un valor de menos de 0.2, que en este caso nos obtenemos de la glicerina, que era de 0.01, dándonos un valor que tenemos que reemplazar en la fórmula primero, que es 24 sobre la número de Reynolds, que es 0.01, es igual a 2400, ¿no? Mientras que para el otro, que estamos trabajando con el 0.2 a 5, que nos recomendó nuestra guía en el laboratorio, porque nos dio un valor de 14.15, entonces considero que está en el promedio, ¿no? 24 entre 14.15 por 1 más 3 sobre 16 por 14.15, que es el Reynolds, dándonos un valor de 6.1960. Hola, ¿qué tal? Me llamo Leslie María Ríos Tipismana y para continuar con este video, mis compañeros y yo hemos llegado a la conclusión de que el viscosímetro es un equipo que se utiliza para la comparación general de la viscosidad del fluido. En los resultados anteriores se pudo apreciar claramente la diferencia entre el método fundamental y lo calculado. También debemos tener conciencia de que la viscosidad en la carrera de Ingeniería Civil es muy importante porque este concepto está directamente relacionado con el comportamiento de los fluidos y la interacción con las estructuras y el acero. Además, es clave para anticipar y controlar cómo se mueven los fluidos, tales como el agua, el aire, el petróleo, entre otros. De tal manera de que esto nos garantiza seguridad, eficiencia y economía en las obras. Esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo laboratorio. Gracias por vernos.